Vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras en la segunda epístola de Pedro, en su capítulo 3. Vamos a leer el versículo número 1. Dice: el día del Señor vendrá. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Vamos a leer del 10 en adelante. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas esas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pueden tomar asiento, hermanas y hermanas. Permítanme un momento. Bueno, aquí podemos ver, hermanas, en el primer versículo nos dice, amados. Esta es la segunda carta que os escribo, ¿verdad? Es la segunda epístola que escribió el apóstol Pedro. Y dice, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Entonces, miren qué interesante frase dice, nuestro limpio entendimiento. Entonces, quiere decir que esta carta, este pasaje bíblico fue escrito a cristianos, ¿verdad? A creyentes. O sea, su entendimiento, su corazón ya han sido limpiados por la sangre de Cristo. Todas aquí hemos sido limpiadas por la sangre de Cristo. Entonces, está hablando, ¿verdad?, a los creyentes, a gente salva, que tienen su mente, su corazón limpio, y que es importante mantenerlo limpio, porque todo lo que en ellos se puede meter puede ser un estorbo. El pecado siempre va a ser un estorbo para la vida espiritual. Y luego dice, ¿cuál es el propósito? Dice, en ambas despierto. Quiero, entonces, ¿qué quiere aquí el Espíritu Santo? Quiere despertarnos. ¿Quién no nos da a entender eso? Que aunque una persona ya tiene su entendimiento limpio, y aunque ya ha sido salva por la gracia de Dios, quiere decir que puede estar dormido, ¿verdad? Es decir, que un cristiano, una hija de Dios, puede estar inatento, puede estar distraído. Ahora en día es muy fácil, ¿verdad?
tantas distracciones que tenemos. También un cristiano puede ser engañado, ¿verdad? También puede ser perezoso en cuanto a la lectura de la Biblia y de las cosas de Dios. Pueden ser desviados por seguir malos pensamientos. ¿Ustedes creen que un cristiano puede tener malos pensamientos? Claro que sí. Entonces, aquí el autor quiere despertarles a ciertas verdades. Y mucho de lo que aquí está mencionado en ese capítulo número 3 tiene que ver con cosas venideras. En primer lugar, quiere despertarnos entonces a la verdad de las cosas venideras, cosas que están por acontecer. Sobre todo, ¿verdad?, que evento es el que nosotros más esperamos: la venida de Cristo. Los burladores dijeron: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Está en el capítulo 4. El versículo 4, siempre del capítulo 3 de Segunda de Pedro. Dice, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces se burlaron de los creyentes, ¿verdad? Porque tenemos esperanza en un futuro. Se burlan de nosotros porque creemos que hay algo más allá de esta vida y se nos viven burlando de nosotros, diciendo: ¿y dónde está el Señor? Vienen diciendo de mucho tiempo atrás que ya viene, ¿y dónde está? Se burlan de nosotros. Y pues sí, es cierto, Él no ha venido, pero esto no significa que no va a venir. Se burlan de la promesa, pero Él sí viene. Y el verso 10 dice que vendrá como ladrón en la noche. ¿A qué se está refiriendo este verso? Este verso se está refiriendo al rapto. A eso se está refiriendo. Después del rapto, pues van a venir se van a desencadenar una serie de otros eventos, pero todo da inicio con el rapto. Vamos a ser arrebatadas. No va a haber anuncio para eso, no se sabe, pero vamos a ser arrebatadas, va a suceder, y dice la Biblia que va a ser como un ladrón en la noche. Uno no sabe. Los ladrones aprovechan a meterse a las casas. ¿Cuándo? En la noche, cuando ya no estamos esperando a nadie, cuando todos los miembros de un hogar, de una casa, ya están profundamente dormidos por general, y pues no se lo esperan, y ahí es donde ellos aprovechan, ¿verdad? Sobre todo en horas de la madrugada. Pero noten lo que sigue diciendo el versículo 10. Dice que el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Todo esto va a ser repentinamente y todo esto va a suceder. Dice en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 19, dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Vean, no dice las que pueden ser, no, dice y las que han de ser. O sea, hermanos, que son cosas que van a sucederán. ¿Y qué quiere de nosotros nuestro Dios? Que estemos despiertas a que estas cosas van a pasar. Dios vendrá como ladrón en la noche. Luego menciona la destrucción completa
de las cosas creadas. Pero el día del Señor, dice, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. En el verso número 12 dice, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados, ¿qué va a pasar? Se fundirán. Fíjense los términos que utiliza aquí el autor acerca de la destrucción de todas las cosas vistas, todo lo que nosotros vemos, cielo, tierra. El cielo incluye los planetas, las órbitas, la luna, el sol, las estrellas, todo. Los estudiosos de estas cosas, ¿verdad?, dicen de que aquí se está describiendo una explosión atómica. Todo átomo que es partido, ¿verdad? Bueno, lo hemos visto en estas explosiones, ¿verdad? Cómo se crea ese gran humo de hongo llamado famosamente, ¿verdad? Cuando todo es en aquella explosión, cómo sale que haya manada de humo cuando un átomo se parte, ¿verdad? Genera una energía y genera una explosión. ¿Y quién es el que sostiene, que mantiene el átomo junto? Es nuestro Dios, a través de su poderosa palabra. Pero un día Él va a soltar el átomo de todas las cosas, y todo, dice la palabra de Dios, va a explotar con grande estruendo. Y la Biblia lo describe. Si la Biblia lo dice, es porque eso va a suceder. Dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Ven lo que dice? Huyeron la tierra y el cielo, o sea, se fueron. Ya esto es después de los 1000 años, después del milenio, ¿verdad? Viene el rapto, luego la tribulación, luego el milenio, y después de todo eso viene esto que está describiendo acá la palabra de Dios. En un segundo, en la tierra y el cielo van a huir, dice, van a explotar con grande estruendo. La tierra y las obras, dice, que en ellas hay, van a ser quemadas, van a ser acabadas, todo va a ser destruido, todo va a desaparecer. Existe lo que hoy día se llama la permanencia de materia, pero en ese momento va a cambiar de forma, en ese momento, y todo va a desaparecer. Dice en Apocalipsis la palabra de Dios, en el capítulo 21, versículo 11, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de ser, y el mar ya no existía más. Entonces, Dios tomará, hermanas, toda esa materia y hará un cielo nuevo y una tierra nueva. Y es ahí donde comienza la eternidad, donde no hay pecado y donde no hay nada que corrompe. ¿Por qué el Señor nos describe todas estas cosas? ¿Cuál será el propósito de Él para haberlas dejado escritas acá y que nosotros nos demos cuenta de todas estas cosas? El Señor, hermanas, quiere que nosotras estemos despiertas a esto. ¿Por qué? Porque muchas veces los creyentes vivimos en este mundo por las cosas. Quizá puede ser una casa, puede ser un terreno, un carro, muebles, qué sé yo, cosas que se pueden acumular. ¿Y qué pasa? Perdemos la vista, perdemos el enfoque de aquellas cosas que no son palpables. Perdemos la vista de las cosas venideras y dirigimos nuestra vista hacia aquellas cosas que se ven, que sí se
de las cosas intangibles, pero nosotros debemos de visualizar con ojos de fe. Y lastimosamente no es así, sino es que tenemos nuestro ojo consumido por las pantallas, por las cosas que ofrece este mundo, por computadoras, por los celulares, etc. Todas las cosas, hermanos, todo lo que usted puede ver a su alrededor en este mundo, por muy bonito y lujoso que sea, todo se va a acabar. Entonces, es oportuno que nosotros nos preguntemos dónde está nuestro énfasis, dónde está nuestro enfoque, qué está usted haciendo, mi estimada hermana, con su vida. Debemos de tener mucho cuidado, hermana, porque muy fácilmente podemos perder el enfoque si no somos cuidadosos. Podemos nosotras vivir por las cosas y podemos llegar a pensar, si siquiera que nos demos cuenta de que las cosas son más importantes que las almas y que las cosas venideras. ¿Qué nos dice aquí? Despiértense, despiértense, dice el autor. Quiero que con las exhortaciones sean despertados. Nosotros tenemos esta tendencia, ¿verdad? Tan marcada hacia el consumismo, hacia acumular. Tenemos cosas por todas partes. Se habla de un misionero que se fue a China y él, para regresar a su país, tenía que tomar un barco y un viaje de como casi 3 meses. Él, cuando venía a su casa, volteaba a ver hacia todo lo que tenía y le preguntaba: ¿en qué me va a servir todo eso? Y empezaba, ¿verdad?, a desechar todo aquello. Y a este hombre, cuando murió ya con bien poquitas cosas. Nosotras tenemos, ¿verdad?, la tendencia a acumular. Yo a veces ya ni sé por dónde caminar en mi cuarto de tantas cosas, ¿verdad? Las guardamos las cosas en un cajón, en una caja, las marcamos y las metemos en bodegas, las metemos en el closet, ¿verdad?, en roperos, y son muchas cosas. La pregunta es: ¿para qué necesitamos tantas cosas? Todas las cosas, la tierra, las obras que hay en ella, serán quemadas. Todos los elementos van a ser quemados, se fundirán. Los testigos de Jehová, ellos tienen esta creencia de que este mundo no va a desaparecer, sino que se va a quedar aquí. Aquí va a ser el paraíso. Y pues este pasaje es bien claro, hermano. No va a ser así. Dice los elementos, dice claramente: los elementos siendo quemados se fundirán. Eso quiere decir que todo se va a ir. ¿Dónde está su esperanza, mi amada hermanita? ¿Está en su casa, en un terreno, en su carro? Debemos de dejar de preocuparnos por esas cosas, hermanos. Todo eso Dios lo puede suplir. Pongamos nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra convicción en las cosas venideras. Vivamos por ellas, vivamos por todas las cosas que no se ven. Porque todo lo que hay, hermanas, se fundirá con grande estruendo, dice la palabra de Dios. Y un día va a pasar con todas las cosas de este mundo. Nada está exento. Ahora bien, esto no quiere decir, hermanas, de que no debamos de cuidar, ¿verdad?, las cosas que nuestro Dios nos da y que solo por eso vamos a ir a botar todo. No me malentiendan. Eso no es lo que Dios quiere. Debemos de ser buenas mayordomas de todo aquello que Dios nos da, usarlo para su obra. Él nos da cosas para que usemos para la obra de Él. Debemos de cuidarlas, debemos de saberlas administrar, pero no debemos amontonarlas. Entonces, dice aquí el autor: quiero despertarles a
la verdad, ¿qué verdad? A las cosas que se avecinan, a las cosas que vendrán, a las cosas venideras. El día del Señor vendrá, amadas hermanas. Y dice el versículo número 9 que el Señor no retarda su promesa. Él va a venir, hermanas. El Señor es paciente, sí es cierto, pero eso no quiere decir que no va a venir. Quiere despertarnos primero a las cosas venideras, a las promesas escritas, a los creyentes. Y en segundo lugar, hermanos, se quiere despertarles a que tengamos una buena reacción. ¿Cómo reaccionamos nosotras ante esta verdad que ya sabemos? Dice, lo primero que menciona aquí el versículo 9, dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y más adelante, el verso número 15, dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, nos ha escrito. Entonces, primero, ¿qué reacción debemos tener ante esta verdad de que todas las cosas van a desaparecer un día? ¿Qué quiere decir? Nosotros entonces debemos de ayudar a toda esa pobre gente que está allá afuera y que aún no ha entendido eso. Aquella gente que no tiene a Cristo, que no tiene esperanza, hay que decirles de que Dios es nuestra esperanza, hay una esperanza y que Dios está ahí esperando para su venida, para que muchas otras personas más puedan ser salvas. Pero nosotros debemos entonces de hablar a otros de Cristo. ¿Qué debemos de estar haciendo? Buscando todas esas almas perdidas. Si yo estoy de acuerdo con esto y si mi corazón está en sintonía con Dios, si estoy entonado o entonada con el programa de Dios, ¿qué debo estar haciendo? Hablándoles de Cristo, entregando tratados, invitándoles a la iglesia, usando nuestras vidas para que las otras personas vengan al Señor. Eso debería estar, el deber de ser lo que nosotros debemos de estar haciendo. Debería de ser nuestra reacción ante todo eso que se avecina. Buscar a las personas. Recuerden que todo esto está escrito para cristianos, para creyentes. Pero lastimosamente hay muchos cristianos que vemos que el Señor no viene y entonces lo que hacemos es vivir nuestra vida como se nos antoja, como se nos dé la gana. Venimos, nos sentamos muy cómodamente, rutinariamente, venimos a la iglesia cuando hay servicio, nos sentamos, nos vamos y a veces como que hasta ni quisiéramos que se den cuenta de que somos cristianos, de que somos creyentes. Y eso es totalmente opuesto, hermanas, a lo que Dios quiere. Para nada debe ser así. Nuestro cristianismo debe ser abierto. Debemos de buscar más bien oportunidades para nosotros poder hablar a otros, invitarles a compartir nuestra fe, a ayudarles a ellos a entender que hay una esperanza, hay un Dios vivo y que un día va a venir por su pueblo y que un día todo este mundo va a desaparecer. No vale la pena seguir a este mundo que va a desaparecer un día en cuestión de segundos. ¿Qué somos nosotras, hermanos? ¿Qué somos? Somos luz, somos sal. Entonces debemos de ayudar a la gente para que sea sazonada con el evangelio. El evangelismo, evangelizar a la persona, debe estar siendo parte de nuestra reacción ante esa verdad de que un día todo lo que vemos en este mundo va a desaparecer, va a ser fundido, va a ser quemado, no va a seguir existiendo.
Otra reacción correcta que debemos tener dice en el verso 11, dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y lo vuelve a decir en el verso 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, es decir, de las cosas venideras, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, irreprensibles, en paz. En paz con Dios, en paz con su hermana, en paz. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Dice el verso, aquí es el que acabamos de leer, el verso 14, que vamos a ser aliados. Es decir, Él vendrá a buscar. ¿Cuándo viene? No lo sabemos. Nadie lo sabe. Pero ¿cómo estamos viviendo ante esa verdad de que Él viene? Estamos viviendo como si de verdad lo fuera a suceder, que va a acontecer, como que de verdad lo creemos. ¿Estamos viviendo de esa manera? Dice la palabra de Dios en primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Amar al mundo, hermanas, esto va a ser robarnos el amor que le podemos dar a nuestro Dios, que debemos de tener dedicado a nuestro Dios. ¿Y qué hay en este mundo? Cosas que se van a fundir un día con grandes sueldos. Y lastimosamente hay hermanos y hermanas invirtiendo sus vidas y amarrando sus vidas en las cosas. Y a veces hasta para adquirir esas cosas debemos de dejar de lado nuestra santidad y nuestra conducta cristiana. Todo con el fin de abandonar cosas y más cosas. Totalmente opuesto al plan de Dios, totalmente contrario a lo que nosotras en verdad debemos de estar haciendo. Puesto que todas estas cosas, dice la Escritura, cuánta misericordia, hermanas, podemos ver a través de cada versículo, cómo el Señor nos ama, ¿verdad? Y cómo Él nos dice las cosas, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, debemos vivir, dice, en santa y piadosa manera de andar, de vivir. En vez de tener nuestros ojos en las cosas de este mundo, en vez de estarme enfocando en todo lo que veo en este mundo, debo tener una vida consagrada, una vida seria, sobria, no viviendo por las cosas de aquí, porque nuestro interés debe estar en las cosas del cielo, en los tesoros celestiales. Eso sí, acumulémoslo, los tesoros celestiales, no los terrenales, porque todo aquí se acabará. Y luego dice una cosa bien interesante. Observen este versículo, en el versículo 12, dice, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Una vez más lo repite. Pero, ¿cómo es esto que dice? Esperando y apresurándonos. Lo que quiere decir esto es que debemos de estar esperando, pero con expectativa. Es decir, deseando que el Señor venga. Como dijo el apóstol Juan, al final de Apocalipsis, está esto en Apocalipsis 22.
En su última parte, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ese debería ser nuestro anhelo, hermanos. Si nuestros ojos están allí, si nuestra esperanza está allí en las cosas venideras, si estamos viviendo para Él, hermana, díganme, ¿habrá comparación a un mundo en donde no hay pecado, no hay maldad, no hay carnalidad, sin corrupción? En comparación con este mundo, nada se compara. Así tengamos un montón de cosas, no importa cuántas cosas podamos tener, pero hermanos, estamos aquí con corrupción, con maldad, con pestes. No podemos ni siquiera ahora estar sin mascarilla porque de al lado me puede contagiar o yo lo puedo contagiar a él. Guerras. ¿Cómo uno puede pensar o alguien puede decir, no, Señor, espérate un momento, todavía no? ¿Dónde tiene su mente esa persona? Díganme ustedes, está dormido. ¿Qué puede ser mejor que el cielo? Nada, nada se le compara. Dice la Biblia que cosas que ojo no vio, ni ha podido siquiera entrar en la mente de ningún ser humano, son las cosas que nos esperan, son las grandes e inmensas bendiciones que nos esperan en la gloria. Aquí todo se acabará y allá nos esperan cosas mejores. Dice, estando en espera de todas estas cosas procurando diligencia, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Procuremos, hermanos, esforcémonos con diligencia. La diligencia requiere esfuerzo. Ser hallados por Él con una santa y piadosa manera de vivir, porque Cristo viene en la más, hermanos. Y debemos esperar eso con anhelo y que el día en que Dios venga nos encuentre viviendo como Él espera que nosotros reaccionemos ante estas verdades que ya todos conocemos. No es un cuento, no es un mito, son cosas que han de ser, dice la Sagrada